problema de presión alta no está algo de adulto, sino también de mucha nang. En el cuadro aquí Ibiza está haciendo esfuerzo para visitar escuelas para educar mucho nang riba uso de salo y promover más movimiento. Recientemente tiene una sesión aquí junto con Bus de Salud en el Colegio Laura Werner Pascal a elaborar riba en medida nang de prevenção que por toma para evitar que por hanya retornar de pressão alta. Também explica muito de consequências na pressão alta tem para a saúde, especialmente na coração. Distinguir a Inan y aceita en realidad el trabajo que Ibiza está bien haciendo ya de 4 años de ahora, que es un trabajo para motivar a la comunidad relacionada con prevención. Prevención está correspondiendo a casi cualquier edad del ciclo de vida de una persona, pero claro, la prevención más eficaz y más eficiente está de la edad más temprana. Cuando se muchanandi escuela aquí en Laura Wernet, donde nos habían trabajando durante entera semana aquí, el siguiente nos tiene diferente otro escuela, donde nos porgiva un mensaje de prevención. Básicamente, el desarrollo de un costumbre o un patrón de vida saludable está más fácil en una edad más temprana, en el caso de muchos en la escuela. En el caso de adultos, el consejo queda siempre referir a cambios, no siempre me sienta cambio dramático ni radical, pero por ejemplo una reducción o un control de peso entre 5 y 10% produce beneficios importantes de la presión. Stop el fumamento, ese está sin duda un factor importante para reducir el riesgo de corazón. El control de salud que va a ser mencionado ahora, que es importante. É importante para a sala banda sobre esta causa mais problema que nada para a saúde. Riba de me ser sim muito não for de edad young caba para cada leu de salo e para não mover mais. Una recomendación de World Health Organization sumamente precisa, en el sentido que el consumo no debe ser sobrepasado 6 gramos de sal por día en un adulto. Entonces, ahí está un consejo importante que nos debe ser tomar siempre en cuenta. Y el otro elemento básico de prevención cardiovascular es movimiento regular y actividad física, que está se recomendada siempre un mínimo de 30 minutos por día en el caso de un adulto. En el caso de un mucha, Mané está tratando ahora, mencionando de escuela, cantidad mínima de movimiento por día está referida siempre a 1 hora diario, reducir y controlar la cantidad de horas de televisión, mejorar el consumo de fruta y verdura. Sin duda, está elemento importante que Mr. Ward incorpora de comportación de una persona para poder mantener y desarrollar una salud cardiovascular optimal. Ibiza está organizando no solamente eventos de movimiento y deporte, pero también está trabajando duro en el aspecto de prevención. Parte del trabajo de prevención y guía que el Departamento de Salud Pública estaba haciendo antes para pasar a responsabilidad ahora en Ibiza, que ahora no está haciendo, pero de gran forma.